Hola. Buenas. Comenzamos la clase B, seguimos con el tema de intervenciones en psicosis, que hoy tenemos los textos de Bellucci y la ficha de Axori, que es otra profe de la cátedra, eh, y después vemos el caso B, ¿sí? Bellucci, no sé si tuvieron oportunidad de leerlo, pero recoge un poco todo lo que estuvimos viendo hasta acá, toma mucho de las autoras que hemos visto y de Lacan, y hace algún aporte particular que ahora vamos a ver. Él, al igual que los otros autores que venimos viendo, va a decir que no hay una solución específica, que no hay una manera estándar de trabajar con la psicosis, sino que en todo caso cada psicótico va a encontrar su solución y en todo caso el trabajo del analista va a ser acompañar esa solución. Él va a tomar a Lacan y va a decir, va a hablar de tres dimensiones en las que Lacan va a ordenar la lógica de la psicosis. Por un lado las intervenciones, por otro lado la transferencia y por otro lado el deseo del analista. Deseo del analista, en este caso, tomado como posición de apertura de tratamiento con la psicosis, y va a proponer el tema de la ignorancia radical. ¿A qué apunta con la ignorancia radical? Bueno, posicionarse en el lugar del no saber. Y este posicionarse en el lugar del no saber va a posibilitar dos cosas principalmente. Primero, correrse de ese otro absoluto que todo lo sabe y que puede a raíz de ello convertirse en un otro o perseguidor o despertar una respuesta erotomaníaca. Y por otro lado, ubicarse en el lugar del no saber va a dejar un espacio abierto, va a dejar un vacío para que el paciente psicótico pueda alojar su testimonio, ¿sí? Como verán, es algo que ya venimos viendo. En cuanto a la transferencia, lo que él va a decir es que hay tres formas en las que aparece el otro, según lo plantea Lacan. El otro con mayúscula, ¿no? Va a mencionar el otro del goce, que son estas dos respuestas que eh, venimos trabajando, que puede ser el otro perseguidor, porque todo lo sabe, entonces se vuelve perseguidor, o despertar una respuesta erotomaníaca, porque el sujeto psicótico vendría a completarlo, a ese otro. Entonces, obviamente, al igual que los otros autores, va a decir que hay que tratar de correrse de ese lugar, primero de no caer en ese lugar, y segundo, si ya estamos en ese lugar, porque como bien había dicho Lanier, es muy común que caigamos en alguno de esos dos lugares porque es lo que el psicótico conoce, tratar de correrse de ese lugar. Una forma de correrse de ese lugar, bueno, es esta ignorancia radical que él propone. Poner en juego la propia ignorancia, dice. Dar signos de no interesarse demasiado o señalar que estamos simplemente ahí cumpliendo una función profesional. Eso muchas veces basta. Parece algo poco o mínimo, pero para estos pacientes es un montón. Miren, les voy a contar un ejemplo de esto. Yo trabajé muchos años en el Hospital Álvarez en el equipo de urgencias. Este equipo de urgencias lo había formado un psiquiatra que tenía un nombramiento o sea, era el psiquiatra de planta del hospital, y él veía que no era suficiente con la internación y tampoco era suficiente con los consultorios externos. ¿Por qué? Porque había pacientes que se presentaban que no les alcanzaba ir una vez por semana a consultorios externos, pero que tampoco estaban para internar. Entonces se le ocurrió, junto con otros psicoanalistas, él además de ser médico psiquiatra, es psicoanalista, ejerce el psicoanálisis, se le ocurrió con algunos otros psicólogos que trabajaban en el hospital en principio y después con otros que fueron entrando exclusivamente a trabajar ahí, como es mi caso, formar este equipo de urgencias para contener esos casos que no estaban ni para consultorio externo, ni tampoco tan graves como para estar internados. Y había un compañero mío que tenía un paciente muy florido en sus delirios, pero principalmente delirios paranoicos tenía, que venía 2 o 3 veces por semana
y que después de mucho tiempo, un paciente que mínimo ha venido 3 años, un día en la sesión le dice al analista, le pregunta al analista, le dice, ¿vos sos policía? A mí me parece que vos sos policía buchón, le dice. Entonces el analista se queda. Le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué decís eso? Y porque yo estuve preguntando y acá nadie te conoce, no figurás en la... Claro, pasaba esto. Este equipo de urgencias que yo les digo, éramos todos analistas ad honorem, no figurábamos ni como planta permanente del hospital, ni como, no éramos empleados del hospital, no figurábamos en ninguna lista de nada. Entonces, claro, este paciente se ve que estuvo averiguando, primero preguntó por él, nadie lo conocía, después lo habrá buscado en algún que otro cartelito, vieron que a veces en los hospitales, en las puertas de los pabellones, a veces figuran los médicos que están de guardia o los médicos que trabajan ahí, tampoco lo encontró, y se le armó un delirio persecutorio paranoico de que este analista en realidad era policía y que todo lo que él venía a contar se lo iba a ir a buchonear a la policía. Bueno, primero la sorpresa del analista, ¿no? Segundo, vean cómo con algo tan chiquito se le arma todo un delirio paranoico de que porque preguntó por él y nadie lo conocía y no lo encontró en ningún registro de que haya ahí un cartelito, ya se le armó que era policía y que iba a buchonear todo lo que él le venía contando. Y el analista simplemente, primero le preguntó por qué pensaba él que era policía y después simplemente le dijo, yo no soy policía, vos podés pensar lo que quieras, mirá si yo me voy a tomar la molestia de venir 3 veces por semana acá a escucharte a vos, a tratar de ayudarte a que estés mejor y en realidad soy policía. ¿Vos querés pensar que soy policía? Pensalo, pero yo estoy acá para escucharte y para tratar de que vos estés mejor. Eso solo, que parece una pavada, es decir, correrse de ese lugar, en todo caso hacerse el tonto con lo que le dijo, o decir yo simplemente estoy acá para escucharte, bastó para que el paciente, por lo menos por un tiempo, dejara de pensar de que el analista era policía y que pudiera seguir viniendo 3 veces por semana a tener su espacio y a contar sus cosas. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo de esto, de lo que sería la ignorancia radical? Correrse un poquito de ese lugar, tampoco confrontarlo, ¿sí? Menos a estos pacientes, uno no le va a decir, no, pero ¿cómo vos estás loco? ¿Cómo voy a ser policía? ¿De dónde sacaste eso? Tratar de mostrarle racionalmente que uno no es policía, ni explicarle que no aparece en ningún lado porque no somos empleados del hospital, ¿sí? Simplemente decirle, la verdad es que no soy policía, pero vos podés pensar lo que quieras, yo estoy acá para escucharte y para ayudarte. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Sí? Perfecto. Avanzo. Decíamos que eran 3 dimensiones del otro. El otro como semejante, va a mencionar Bellucci, y desde esta posición, dice, uno hace de barrera a ese goce invasivo del otro, habla de la introducción de un objeto tercero que mediatiza entre paciente y analista, un elemento tercero que ordena, que posibilita hacer lazo. A veces puede ser algo material, por ejemplo una pelota, jugar a arrojar y que se arrojen la pelota entre uno y otro. A veces puede ser un tema de conversación en común, proponer alguna charla sobre algún tema, pero siempre es un elemento tercero entre analista y paciente que mediatiza y que ordena. ¿Se acuerdan que dijimos que en la psicosis, al faltar este significante en nombre del padre, que sería el que ordena y el que organiza, en esa estructura todo aparece desorganizado, desordenado, desestructurado? Entonces este elemento tercero vendría a mediatizar, ¿sí? Por ejemplo, podría ser, ¿se acuerdan cuando veíamos Fernández que hablaba del tejido imaginario y de prestar representación y daba el ejemplo de esta paciente que terminan jugando a cambiar de roles? Bueno, eso sería un elemento tercero que mediatice, ¿sí? Y después habla del otro como destinatario, que está más relacionado a las intervenciones del tipo secretario del alienado que veíamos de Lacan, o de la escucha invistiente de Olanier.
Profe, perdón, ¿el otro Sí, como qué dijo? como testigo. El Ah, otro del goce, el otro semejante y el otro como testigo. El otro como destinatario es aquel que puede alojar el testimonio del sujeto. Entonces va a estar relacionado con secretario del alienado, con escucha invistiente. Permite no solo que el sujeto dé su testimonio, sino que también eso nos puede dar algún tipo de información, por ejemplo, de qué es lo que lo desestructuró, qué es lo que lo desencadenó, si hubo algún tipo de estabilización o cuál sería algún tipo de estabilización para este paciente. Y es toda información rica que nos sirve para saber cómo trabajar con ese paciente, ¿sí? Si bien decimos que muchas veces el paciente encuentra su solución y que el analista acompaña, en todo caso, esa solución, también tenemos que estar atentos a qué es lo que lo desencadenó, qué es lo que lo desestructura y qué es también lo que lo estabiliza, ¿sí? Para trabajar con eso como herramienta. Y en el límite, va a decir Bellucci, cuando nada de todo esto que acaba de mencionar funciona, nos va a hablar de construcción. Pero no es la misma construcción que nosotros más adelante vamos a ver para la neurosis, ¿sí? Es otro tipo de construcción. Lo primero que va a decir es, por supuesto, no podemos apelar a la interpretación, que es algo que se utiliza. Hay un micrófono prendido, me parece que está haciendo ruido. No podemos apelar a la interpretación primero, porque como vamos a ver más adelante, la interpretación siempre es interpretación de lo reprimido, ¿sí? Y acá ya hemos dicho que en la psicosis no hay inconsciente reprimido, que en todo caso lo que retorna, retorna desde lo real. Lo que hay es un significante forcluido. Interpretar además apela a un vacío, lo cual podría ser desestructurante en una psicosis no desencadenada, por ejemplo. Interpretar también nos pondría en ese lugar del otro que sabe, ¿sí? Porque estoy evocando un enigma, una duda, con lo cual puedo hacer sospechar al sujeto de que yo sé, de que el analista sabe, con lo cual caeríamos en ese lugar del otro absoluto que todo lo sabe, lo cual también es riesgoso, peligroso y no sirve para psicosis. Con lo cual, él va a proponer la construcción, que les repito, más adelante cuando veamos construcción en neurosis no es esta. Y lo que va a decir en este texto es que la construcción va a permitir tres cosas importantes. Primero va a hablar de la localización de circunstancias. Es decir, poder localizar algo respecto de esa situación. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué lo desencadenó? ¿Qué le pasó a ese sujeto? Si tuvo algún tipo de estabilización. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Algún tipo de localización. Después va a decir que permite la producción de un relato para construir otra versión posible. ¿Qué quiere decir esto? Está un poco relacionado a cuando Soler hablaba de acotar el delirio, que no todo se explique a partir del delirio, y que esto le permita circular en la vida y hacer algún tipo de lazo social. Bueno, tiene que ver con esto. Tratar de construir, en todo caso, un delirio o trabajar con ese mismo delirio acotado. Perdón, ¿cómo habías Sí. dicho que permite la producción de un relato para otra? Para construir otra versión posible del delirio. Gracias. De nada. Y por último, va a decir que permite la posibilidad de un entramado lógico o localización de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Intervenciones que van a apuntar a suplir la falta de ley paterna. Por ejemplo, acuerdos que uno llega con el paciente
Por ejemplo, pacientes que quizás por momentos se ponen muy violentos y gritan o quieren romper algo. Bueno, poner un freno ahí, una intervención sería, bueno, si venís a gritar, acá no podemos trabajar. Si me vas a tratar mal, Profe, no podemos... Sí, no sé quién habla. perdón, ¿podría repetir la tercera, el nombre? ¿Qué Sí, es lo que posibilita? permite la posibilidad de un entramado lógico o localización de condiciones. Sería un poco como la orientación de goce limitativa de Soler, ¿sí? La intervención va a apuntar a poner un límite. Por ejemplo, un paciente que viene muy agresivo, bueno, ponerle un freno y decirle así no podemos trabajar, ¿sí? Si me tratas mal, si me gritas o si con violencia, acá no podemos trabajar. Por ejemplo, sería como poner un límite allí donde sabemos que no hay ningún tipo de límite, ¿sí? Y por otro lado va a proponer algunas otras intervenciones que también sirven con estos pacientes, por ejemplo, cuando están internados, ¿sí? Que dice Bellucci que ayudan mucho. Por ejemplo, ir a buscarlos a su cama, proponer algunos temas de conversación y formular estos acuerdos, por ejemplo, de con violencia, acá no podemos trabajar. Y finalmente, Bellucci va a mencionar distintos dispositivos con los que podemos trabajar con estos pacientes. Sobre todo, dice, cuando las psicosis ya están desencadenadas, ¿sí? Por ejemplo, una sería la pluralidad de espacios, en donde por lo menos haya 2 espacios para ese paciente, por ejemplo, analista y psiquiatra. Esta pluralización de espacios, ¿qué va a permitir? Primero, que la transferencia, que sabemos que en la psicosis es masiva, me sale desparramarse, pero no es desparramarse, se pueda dividir en distintos espacios y no se vuelque todo a un solo analista, o todo para el analista, ¿sí? Que esté un poco más repartido. Por otro lado, va a hablar de la delimitación de espacios. Cosas que puede hacer en un lugar, cosas que puede hacer en otro lugar. Por ejemplo, esta diferenciación de lo íntimo y lo público. Por ejemplo, dejar lo que sería lo íntimo para el espacio de la sesión con el analista y dejar lo que sería más público para los espacios colectivos, ¿sí? Para las asambleas. Pero más que nada, lo que va a decir es que permite esta distribución del goce, ¿sí? En todo caso, esta transferencia no va a quedar depositada en una sola persona. Esto tiene que ver con la pluralización de espacios. Va a mencionar que otras posibilidades y otras actividades tienen que ver con las asambleas, con las reuniones con los familiares, con los talleres. Va a mencionar también la internación, que siempre uno trata de que sea el último recurso, pero siempre está. Y que la internación también puede funcionar a veces a modo de un límite con ese goce que les viene desde lo real. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes, estas voces que escuchan, al estar internados, muchas veces dicen las voces se quedan afuera. Entonces muchas veces el estar internado los alivia porque saben que ahí están protegidos, están cuidados y que las voces no traspasan esos muros. No funciona con todos los pacientes, por supuesto, pero en la mayoría sí. También a veces hay pacientes que no tienden
una contención fuera del hospital, con la cual la internación también a veces lamentablemente termina siendo una opción por eso. No son pacientes que se puedan sostener por sí solos, no tienen a dónde ir, no tienen con quién estar y necesitan de un cuidado permanente, y a veces la internación también funciona como este sostén, ¿no? Como alojarlo. Y hablando de internación, él va a decir que a la hora de externar un paciente, uno tiene que tener en cuenta diversos factores que son muy importantes. Primero, la posibilidad que tenga ese paciente y el recurso que tenga ese paciente de hacer lazo, de poder tener un semejante, ¿sí? Porque solo no va a subsistir afuera. Pensar alguna actividad o alguna producción que pueda hacer afuera el paciente, quizás hasta que le permita vivir de eso, ¿sí? Y por último va a mencionar el hospital de día como algo intermedio entre la internación y la externación. Y acá engancho con la ficha de la profesora Tsori, que es exclusivamente de hospital de día, donde más que nada cuenta cómo trabajan ellos en el hospital de día de La Medina, ¿sí? No son todos los hospitales de día igual. Ella cuenta un poco acá cómo se formó. No les voy a leer todo porque es largo y después leanlo ustedes, pero leo algunos parrafitos cortitos y después pasamos al texto, al caso de E. ¿De Bellucci tienen alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno, avanzo. La ficha del hospital de día cuenta un poquito cómo se formó este hospital de día. Dice, fue a partir del interés de un grupo de analistas que trabajaban en otros servicios de la institución que la creación del hospital de día funciona en la actualidad fue posible. Atravesados por un tema de interés común, la investigación y el estudio de la psicosis, y además preocupados por aquellos pacientes que circulaban por la institución para los cuales era evidente que un tratamiento individual de algunas sesiones semanales no parecía suficiente, y tampoco eran pacientes para ser internados. En fin, se aunaron esfuerzos para que el proyecto de atender pacientes psicóticos fuera posible. En principio, la idea era disponer del dispositivo para acercarse a un tratamiento posible de la psicosis y además como un modo de investigación. Es un hospital de día de media jornada, los pacientes concurren todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 16 horas. Las actividades que se desarrollan dentro del dispositivo son terapia individual, control individual de medicación, asamblea comunitaria y diversos talleres literarios, de huerta, de cocina, de fotografía, de merienda, de radio, etcétera. Y digo etcétera porque podríamos seguir inventando espacios de acuerdo al interés de la población existente de pacientes en un determinado periodo y el interés de los analistas que coordinan dichas actividades. Ven que en realidad la intención de los talleres, por ejemplo, no es que, bueno, aprendan a hacer una huerta y después salgan a vender esas plantitas. No, sino es alojar al sujeto, tener en cuenta su subjetividad, su singularidad, qué es lo que le interesa y en todo caso que pueda alojar ese testimonio y esas ganas y esa particularidad ahí, en esos talleres. Ven que dicen, y digo etcétera, porque se podrían ir inventando a medida que surgen más pacientes con más ganas de hacer algo. Entonces no es un interés pedagógico a eso, sino más bien algún tratamiento posible para la psicosis. Se trata de espacios vacíos de significación en los que cada paciente tendrá su propio y particular proyecto de trabajo. A su vez, esta diversidad de espacios favorece la desmultiplicación transferencial. Cada espacio funciona en falta, se descompleta con otros, lo que evita la reproducción del otro absoluto. Ningún espacio de hospital de día está completo. Esto va en consonancia con lo que decía Bellucci de la pluralidad de espacios, ¿sí? Permite que la transferencia no sea masiva a un solo espacio, a un solo analista, ¿sí? Que se desparrame un poquito por los otros espacios para que no aparezca ese otro absoluto en una sola figura. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno.
La organización del dispositivo de esta manera implica una terceridad. Supone la introducción de un orden simbólico. Por ejemplo, desde lo más simple, articulando las coordenadas de tiempo y espacio. Es decir, en el taller de pintura pintamos, en el taller de huerta hacemos plantitas, en el taller literario leemos, ¿sí? Si aceptamos y compartimos la concepción lacaniana de psicosis, como fuera del discurso, cualquier estrategia que promueva que el sujeto psicótico se apropie de algún discurso que le sirva de auxilio para establecer lazo social, sería un buen camino a seguir. El delirio sabemos que es uno de los recursos al que el psicótico apela y que funciona como discurso auxiliar. Pero no es por decisión del analista que el psicótico se pondrá a delirar. Algunos poseen una manifiesta incapacidad para la construcción delirante. Pueden en ellos aparecer voces que no llegan a ser amenazantes, que no solo carecen de mensaje, sino que tampoco son imperativas, que no hay recurso a la salida delirante. Bueno, y después sigue, pero no voy a seguir leyendo, me es un embole. No sé si alguno lo leyó y quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta. Más que nada habla de cómo funciona este hospital de día en particular y cómo trabajan con estos pacientes y aúna un poco todas las intervenciones que hemos venido trabajando. Los escucho si quieren comentar algo o preguntar algo. Estamos hasta acá, entonces avanzo con el caso E. ¿Lo leo? Bueno. Me voy deteniendo y vamos comentando, ¿sí? Porque si espero al final nos olvidamos todo. Bueno, dice, tiene 44 años y su primera internación psiquiátrica fue hace 2 años. Los primeros días estuvo sumido en lágrimas y una reticencia que a veces llegaba al mutismo. Solo aparecía con insistencia la idea de abandonar la internación. El tiempo transcurría y con él la temática delirante empezaba a esbozarse. Hace 20 días dejé de trabajar, empecé a sentir que me perseguían inspectores. Iba en el colectivo y pensaba que hablaban de mí. Por ahí el gobierno, la DGI, mis competidores no querían que yo trabajara en negro. La DGI es del año del ñopo, es lo que sería la FIP ahora, ¿sí? También refiere que para esa misma época se encerró en su casa y dejó de comer y beber. Dice, la comida estaba envenenada, alguien me ponía cosas. Él trabajaba en negro en un local y un día vinieron del Estado a inspeccionar el mismo, quedando sus datos personales expuestos. Podemos suponer que esto, el día que cayó la DGI AFIP al trabajo, como el desencadenante, ¿sí? El día que se desencadenó su psicosis, ¿sí? Avanzo. Cierto día presenta para informarme que tomó la decisión de irse de la sala de internación. Acá no aguanto más, estoy pasando un cautiverio. Tengo temor de pasar acá más tiempo del que debo. Dígame cuándo, la fecha en que me voy a ir de alta. Se le respondió que el tiempo probable de internación iba a ser 1 mes. Se tranquilizó y pudo sostener la internación hasta la alta. En algunas entrevistas sobre el saber médico, los médicos saben todo, y usted también. Se le pregunta, ¿qué cosas cree usted que yo sé? Responde, todo lo de la mente humana. En la sesión siguiente, continúa diciendo, los doctores encierran a la gente y la tienen en cautiverio para estudiarla, para explorar la mente, el cerebro. Usted con sus ojos penetra mi mente. Estoy entregado al tratamiento, dejo que ustedes me profanen. Estaba convencido de que el analista era portador de un saber sobre su ser y sobre su padecimiento. Ante esto se le responde, yo solo sé de usted las cosas que me cuentan. Hay otras que no me cuentan y no puedo saberlas. Hago un parate acá, porque hay varias cosas. A ver quién quiere intervenir. ¿Qué pasa con esto de sobre el saber médico? Ustedes saben todo, con sus ojos me penetran, y la intervención del analista diciendo yo solo sé lo que usted me cuenta, lo que no me cuenta no lo puedo saber. Y ahí medio que lo pone en ese lugar que venimos hablando, como del que todo lo sabe, y le responde con abstinencia, digamos, sería. Eso, sí, eso es más que nada para la neurosis. Le responde desde el lugar, por ejemplo, o de ignorancia, de la que habla Bellucci,
Ignorancia radical. Claro, o de ignorancia radical, o de tratar de correrse de ese lugar de yo solo sé lo que usted me cuenta, lo que no me cuenta no lo puedo saber. ¿Sí? Se corre de ese lugar de perseguidor y de otro absoluto, de que le penetra en la mente y sabe todo. ¿Sí? ¿Alguien más? Y que también frente a ese otro que el psicótico cree como el otro del saber absoluto, le está dando la oportunidad el analista de decirle que él tiene el poder de decirle lo que le cuenta y lo que no, o sea que también como quitar todo ese peso del saber absoluto y decirle que lo que no le cuente, él de ninguna manera va a poder saberlo, darle un poco de, como de poder al paciente también, ¿no? Exacto, más que poder el lugar para que pueda poner así su testimonio y contar lo que le ocurre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, avanzo. Entre las últimas semanas de internación y el comienzo del tratamiento ambulatorio, hubieron avances y retrocesos del cuadro del paciente, relacionados generalmente con la suspensión de la medicación y por una riqueza de temáticas delirantes, multiplicándose la figura de los perseguidores, hasta que junto con el analista comienza un reordenamiento que permite fijar y centralizar al perseguidor en una figura de su entorno. Él comienza a dividir la humanidad en hombres buenos y malos. Los hombres malos me dicen cosas, escupen la comida, entro en un bar y me tocan la cola, no quieren que trabaje. En cierta oportunidad, luego de cerciorarse de que quien lo escuchaba iba a guardar el secreto, refiere: yo a los 21 años hice el acto sexual con un hombre, tenía hambre y apetito sexual. Él me lo propuso. Esta es la primera vez que lo cuento. Ven acá cómo pudo, quizás por esta intervención que hizo el analista, o quizás no, la verdad es que nunca lo podemos saber a ciencia cierta, pero pudo confiar en que ese secreto que le iba a contar no se lo iba a contar a nadie más y le contó esto. O sea que esa intervención podemos pensar que de alguna manera funcionó. Primero diciéndole yo solo sé lo que usted me cuenta, y segundo, dejando abierto ese espacio para que cuente esto que para él evidentemente es tan íntimo, porque le dice ahora que yo ya sé que no lo va a contar, le cuenta este secreto. ¿Sí? ¿Pueden ver esto? ¿Sí? Bueno, avanzo. Transcurrido cierto tiempo comienza a aparecer cierta crítica de su ideación delirante. Lo mío es endógeno. Es que las cosas que me pasan son cosas que pienso yo. Ya no me persiguen, estoy minimizado. Quiere decir que soy un esclavo liberado. Me liberaron porque soy hombre. Dice que el tratamiento le ayudó a construir una pared en que los hombres malos no podían derribar. Me pregunto por qué no me persiguen. ¿Se habrán dado cuenta de que no les voy a hacer sombra? Para esta época es dado de alta de la internación. Ven como de alguna manera el delirio de todos me persiguen, todos me penetran con sus ojos y saben lo que me pasa, pasó a estar más acotado. Dice que pudo dividir entre hombres buenos y hombres malos, que ya no lo persiguen, y esto es lo que permitió también pensar en un alta para este paciente, ¿sí? No se va a pensar en el alta de un paciente que piensa que todo el mundo lo persigue y lo quiere matar, ¿sí? Continúo. A poco de iniciado el tratamiento ambulatorio, se presenta un día bastante desmejorado y dice: yo no puedo hacer nada, si ellos quieren volver a perseguirme, lo van a hacer. Están organizados, yo estoy solo. Se interviene diciendo que él es el paciente y pertenece tanto tal a una organización que es el hospital. Esto lo tranquiliza, pero posteriormente E comenta que dejó de tomar la medicación. Dependo de la doctora, ella me maneja. Se le dice que la doctora le indica que tome la medicación y que él no la toma, que la doctora no puede hacer con él lo que él no quiere. Tomar o no la medicación, en ese punto usted lo decide. ¿Qué piensan de este parrafito? Ahora la doctora se convierte en esa figura del otro como goce, que le dice a él como que se le impone de que tenés que tomar la medicación y no tiene opción. Y ahí la intervención de la doctora le indica la medicación, pero si usted no la toma, es responsabilidad suya.
Y otra cosa que a mí me llamó la atención es que a este paciente se le había dado el alta porque estaba mejor, ¿sí? Ya no tenía ese delirio tan florido de que todos lo perseguían y lo querían matar, y dejó de tomar la medicación y se desbarajustó todo, ¿sí? Un poco también los autores que veníamos viendo, creo que era Elida Fernández, que decía, uno se tiene que conformar con lo poquito que quizás uno puede hacer, y no esperarse tanto y tener en cuenta que en cualquier momento puede volver a desestructurarse, ¿sí? O a desencadenarse. A veces son muy lábiles las estabilizaciones de los pacientes, ¿sí? Bueno, continúo con lo último que queda. Él se muestra sorprendido y con gesto de alivio y dice, tienes razón, por un lado dependo y por el otro no. Se insiste diciéndole que esto mismo sucede en otras situaciones de su vida y siempre frente a las mismas él puede decir que sí o que no. En las siguientes entrevistas, no parecía ser el mismo. La expresión de su rostro se había relajado, tomaba nuevamente la medicación y ni la doctora ni las pastillas aparecían como preocupación en sus dichos. Entonces pasó de la doctora a su esposa como perseguidora, situándola como responsable de todos sus males. Dice el analista, si usted estuvo toda la vida al lado de alguien que es culpable de todos los males que le pasan, ¿qué haría? ¿Seguiría soportando ese calvario? Se interviene diciéndole que era conveniente tomarse cierto tiempo para hablar de esto, que una decisión tan importante merecía ser seriamente tomada y que por el momento no tomara una resolución. Se empieza a trabajar en las entrevistas que podía hacer él frente a las maldades de su esposa y pudo resolver que para no encontrarse con su esposa se iba a dormir a otras habitaciones. Las puertas y el espacio físico le sirvieron para poner un tope a los caprichos de la mujer. El paciente vuelve a trabajar y comienza a venir con escritos, con poesías. Trabajamos en las entrevistas sobre lo escrito. Él plasmaba en el papel su ser y su padecimiento, algunos recuerdos de su familia y se comienza a indagar sobre su historia familiar. Acá termina el caso. Me parece que es un lindo recorrido de todo lo que vimos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto último? De que pasó de la doctora a la esposa y se encontró ese recurso de que, bueno, se iba a dormir a otra habitación. Profe, Sí, que se trata, que el trabajo con los pacientes psicóticos se trata más de acompañar y también acompañar se refiere más que analizar, y acompañar se refiere a construir, ayudarles a construir estas paredes, paredes como la división que hizo con su esposa de habitación, que terminó ayudándole en sus síntomas, o volver a la institución cuando sentía que las voces lo perseguían, que era una forma de internación positiva, la institucionalización, digamos, de esta persona cuando se sintiera que ya las voces lo perseguían, como las paredes de la institución psiquiátrica sí sirven de manera positiva como resguardo, y que asimismo él después toma como esta división en lo real con su esposa, que lo termina aliviando. Entonces, cómo el trabajo se demuestra ahí que no es tanto no es de análisis, sino es de acompañar a construir estas paredes y a construir una lógica de las que no tanto, para ayudarlo con su diario vivir lo más normal posible. Así es como lo interpreto todo esto con el caso. totalmente. Se va a cortar en cualquier